Primeramente lo que haremos será explicar el código que hemos descrito en VHDL utilizando el software Easy Design. Primeramente aquí tenemos la entidad, declaramos la entrada de reloj que es de entrada de stdlogic, o sea que va a tomar solo valores de 1 y 0. Tenemos otra que le hemos llamado carbón, que es la de salida, que esta será la que nos va a decir el LED que se va a encender. Aquí tenemos que es un vector de 2 a 0, o sea de 3. Y tenemos una entrada X, que será la entrada en el circuito, que nos afectará en los flip-flops y en la salida. Tenemos la salida Y, que es de stdlogic, y la inicializamos en 0. Y aquí se termina la entidad. Y empezamos con la arquitectura. Aquí hacemos un type estados y describimos los estados en los que nos vamos a estar moviendo. E1, E2, E3, E4, E5. Y ahorita vamos a ver qué valores va a tener cada uno dependiendo de qué. Y aquí declaramos una señal que va a ser la actual y la siguiente. Aquí se pone de manera de señal porque solo es interna en el circuito y no vamos a poder tomarla nosotros para poder ponerla a una salida o a una entrada. Simplemente van a estar dentro del circuito. Tenemos la señal salida stdlogic, o sea que solo va a ser 1 o 0, representada con un LED que va a ser la Y. Y la señal brasa, que este va a ser la señal que nos va a decir a nosotros cuál LED se va a encender. Y después la vamos a igualar a carbón, que esta será la que sí vamos a poder ver nosotros. Y aquí se termina la declaración de las variables. Y ahora pasamos con lo que es la explicación del código. Aquí abrimos un proceso en el cual vamos a utilizar las señales actual, siguiente y X. Abrimos Beijing y vemos que es un caso actual. Y aquí nos dice cuando está el estado 1 y la entrada es X en 1, entonces siguiente va a tomar el valor de E4. O sea que nos vamos a transportar del estado 1 al 4. Y nuestra salida se va a poner en 0. Y aquí podemos observar nosotros que brasa van a ser los LEDs que van a encender. O sea que para el estado E4 los LEDs que van a encender es el primero y el tercero. El segundo va a quedar apagado. Y aquí tenemos el otro caso. En el caso de que X sea 0, entonces el estado del estado 1 se va a quedar donde mismo. Porque aquí vemos que estamos viendo el estado 1 y es en 0, va a quedar igual y la salida va a ser 0. Aquí tenemos otro when que es en el estado 2. Y vemos que si es la entrada 1, pues se va a ejecutar la transición al estado 5, que va a ser 1, 1, 1 y la salida se nos va a poner en 1. Y así sucesivamente con los demás estados. Aquí vemos que cada estado tiene su salida y su indicador de qué LED vamos a utilizar. Estos van a ser lo que vamos a poder ver nosotros en el FPGA. Y pues aquí terminamos el caso, terminamos el proceso y ponemos las siguientes condiciones. Vemos aquí que se inicia un proceso llamado registro, donde metemos nosotros la variable clock, que la hemos puesto nosotros en la entidad, que será la señal de reloj. Y nos dice que si hay un evento en clock en 1, entonces actual, que es una señal, va a tomar el valor de siguiente. O sea que esto va a ser lo que hicimos nosotros en el case. Que si tenemos el E4 va a ser el E3. Entonces cada salida, cada siguiente, perdón, va a ser ahora actual. O sea, para poder seguir con el proceso, el que era el siguiente ahora va a ser el actual para poder tener un siguiente y así sucesivamente. Y también tenemos que Y va a tomar el valor de salida. Y tomará el valor de salida ya que salida es una señal interna. Y las señales internas nosotros no la podemos representar, o más bien dicho, no la podemos ver en el FPGA.
Entonces lo que hacemos aquí es poner la variable y que la tenemos nosotros en nuestra entidad para poder visualizarla y poder asignarle un LED y poder ver si es 1 o 0. De igual manera en carbón, ya que brasa es una señal interna del circuito. Entonces nosotros hacemos una variable carbón que hemos puesto nosotros en la entidad para poder visualizarla. Y esa va a ser la que nos dirá que el LED va a encender para indicarnos el estado actual y el estado siguiente, respectivamente con su salida 0 o 1. Aquí termina el if y se termina el proceso y se termina el código. A continuación vamos a presentar el funcionamiento de la práctica 6 en el inciso B, que vamos a implementar el circuito descrito con el diagrama que nos da el problema. Y pues aquí ya tenemos la tabla de estados y lo que resta es manipular la tarjeta BASIS 2 para ver el cambio de estados. Por ejemplo, aquí en el primer estado tenemos que es un 0, 0, 0. Nos va a marcar los primeros 3 LEDs, que sería el LED 7, el 5 y el 4. Miento, el 7, 6 y 5. Y la entrada la vamos a mover con este switch. En el estado 0, 0, 0, si aplicamos un pulso, se queda igual. Sería el mismo estado, 0, 0, 0. Pero si nosotros aplicamos un 1, el estado siguiente debería de ser 1, 0, 1. Y a la salida debería estar 0. La salida se nos va a representar en el LED 0, en el menos significativo. Y estando en 1, 0, 1, si aplicamos nosotros un 0, nos vamos a 0, 0, 1. Y nuestra salida es 1, como está en nuestra tabla. Y si a ese 1, 0, 0 le aplicamos un 1, nos vamos a 1, 1, 1. Y aquí teniendo el estado 1, 1, 1 y a la salida 1, si nosotros aplicamos un 0, debería de regresarnos al estado 0, 0, 0 y en la salida un 0. Y este ha sido el funcionamiento de la FPGA programada en Easy Design. Ahora vamos a analizar el código que escribimos para implementar el circuito que nos da el problema por medio de un diagrama de estados. Este circuito va a ser para la GAL. Para implementarlo en GAL, entonces es escrito en WinCPL. Y pues iniciando con el análisis, aquí tenemos que el pin 1 va a ser nuestra entrada de reloj, que en el circuito en físico lo haremos con un botón, que con él vamos a meter los unos. Y en el pin 2 vamos a poner nuestra entrada, que va a ser entrada 1 o 0. En el pin 23 va a ser nuestra primera salida A, que nos va a presentar un estado de un flip-flop, porque vamos a utilizar 3, pero pues obviamente no lo vamos a ver porque es interno en la GAL. Y en el 22 y en el 21 de igual manera, y así vamos a formar un vector de 3 que va a ser A, B y C. Y en el pin 20 vamos a obtener nosotros nuestra salida. Y bueno, analizando el código vemos que es un código más simple al que en el caso de el FPGA. Y pues vemos que se declara una secuencia de ABC, que es son los vectores que nos van a decir qué LED enciende y qué LED se apaga. Y vemos ahí que tenemos el estado presente, que es el 000. Tenemos una condición que si aquí que nos dice, si la entrada es un 0, o sea, una X testada que representa un 0, el estado siguiente va a ser 000. O sea que el estado se va a permanecer donde está. Y en la salida vamos a tener una Y testada, que pues es un 0. En el caso de una Y sola sin testar va a ser un 1. Y tenemos el caso contrario, que si es una X sin testar, el estado siguiente será 101 y la salida de igual manera permanecerá en 0. Tenemos el estado siguiente, que es el 001, que representa el actual. Y tenemos que, si una condición, si tenemos una X testada en la entrada,
Entonces el estado siguiente será el 100 y a la entrada tenemos un 1. Y así sucesivamente con cada estado. Aquí tenemos el 00, 000, 001, el 100, el 111 y el 111. Y pues esto lo que va a estar haciendo es que va a estar dando vueltas o dependiendo si la entrada es 10, va a navegar entre estado y estado. Y pues esto lo vamos a estar viendo en la práctica ya implementado en una GAL utilizando LEDs, los botones y el switch. De este video es representar el funcionamiento de la práctica 6. Primero el inciso A nos dice que lo vamos a implementar en un PLD sencillo. Vamos a utilizar una GAL 22V10 y el propósito es ver el estado actual y el estado siguiente por medio de presiones aquí en este push button que nos representa la entrada del reloj y la entrada X que va a ser un 1 o un 0, y lo vamos a hacer con este dip switch. Por ejemplo, aquí ya tenemos alimentado el circuito y tenemos el primer estado que es el 000 y la salida 0. Si nosotros metemos un 0 se queda igual porque en nuestro diagrama así lo dice. Si metemos un 1, el estado siguiente va a ser 101 y concuerda con nuestra tabla de verdad, y la salida va a ser 0. Si metemos otro pulsación, nuestro estado siguiente, ahí está. Lo que pasó aquí fue de que al momento de implementar en protoboard puede que tenga algunas fallas nuestro dip switch o el push button, y ya pues hicimos otra presión y ya nos dio el estado que sí es realmente. Tenemos el 001 y en el diagrama de estado dice que si volvemos a meter un 1, el estado siguiente va a ser el 100. Y bueno, para finalizar vamos a hacer la última prueba. Aquí tenemos el estado 111 y a la salida un 1, y si nosotros metemos un 0 nos debería dar el estado 000 y salida 0. Ahí tenemos nuestra demostración y pues esto ha sido todo.